1978. Estudios Televisa San Ángel, Ciudad de México. En un camerino angosto, iluminado por un solo foco amarillento, dos hombres que habían hecho reír a toda América Latina durante casi una década dejan de hablarse para siempre. No hay gritos, no hay golpes, solo una frase cortante, seca, definitiva. El personaje es mío. Minutos después, un contrato se rompe, una puerta se azota y nace una de las rivalidades más venenosas de la historia del entretenimiento hispano. Pero lo que el público nunca supo es que esa ruptura no comenzó ahí. Existían tres elementos ocultos: un secreto emocional, una traición en un camerino y una guerra de poder firmada en despachos de Televisa. En esta historia verás documentos internos nunca antes explicados. Conocerás la llamada de madrugada que cambió la relación entre ambos, el viaje inesperado de Villagrán a Venezuela después de ser vetado silenciosamente en su propio país, y el testimonio que décadas después reveló por primera vez lo que ocurrió detrás de cámaras en el episodio de Acapulco, cuando la tensión ya se había vuelto insoportable. También descubrirás cómo un triángulo emocional, mencionado en entrevistas, negado en otras, pero repetido por quienes estuvieron ahí, sembró la desconfianza definitiva, y cómo Televisa utilizó su poder para decidir qué rostro podía aparecer en pantalla y cuál quedaría borrado de la historia. Comprenderás por qué los espectadores veían risas, pero entre ellos había heridas abiertas. ¿Por qué una amistad que comenzó en 1971 terminó convertida en odio en 1978? ¿Y por qué, incluso 30 años después, cuando se reencontraron por última vez en un evento público, ninguno de los dos pudo pronunciar la palabra perdón? Esta no es solo la historia de una ruptura profesional. Es la autopsia emocional de una relación que marcó a millones. Y para entenderla, necesitamos regresar al principio, al día en que dos desconocidos entraron por primera vez al mismo foro, sin imaginar que algún día se convertirían en enemigos irreconciliables. 1960, Ciudad de México. Un niño de 16 años llamado Roberto Gómez Bolaños camina entre carpas de circo y teatros pobres, soñando con escribir algo que trascienda, sin imaginar que décadas después el mundo entero lo conocerá como Chespirito, el pequeño Shakespeare de América Latina. En otro barrio, 14 años más tarde, un adolescente larguirucho llamado Carlos Villagrán juega fútbol en la calle, hace reír a sus amigos, inflando las mejillas hasta que parecen globos y aprendiendo, sin saberlo, el gesto que marcará su destino. Uno viene de una familia de clase media, con libros, periódicos y conversación intelectual. El otro de un entorno mucho más modesto, donde la cámara de fotos y la picardía son sus únicas herramientas para escapar de la pobreza. Desde el principio, son dos universos que avanzan en paralelo, destinados a encontrarse y a chocar. Roberto se forma como escritor obsesivo, técnico, maniático del detalle. Estudia ingeniería, pero la abandona. Se enamora de las palabras, del silencio que precede a la risa. Aprende que el poder real en la televisión no está en la cara que aparece en pantalla, sino en la mano que firma el guión. Con los años construye una filosofía entera alrededor de esa idea. Para él, los actores son piezas de ajedrez que se mueven dentro de un tablero que solo él comprende. Carlos, en cambio, entra al medio por la puerta trasera. Antes de vestirse de marinero, fue reportero gráfico, cazando imágenes en estadios y calles polvorientas. Su escuela fue la vida diaria, los gestos espontáneos de la gente común.
Su talento no nace de un cuaderno, nace del cuerpo, de la elasticidad de la cara, del oído para el ritmo de la risa ajena. Cuando por fin se encuentran a comienzos de los años 70 en los pasillos de Televisa San Ángel, México ya es otra cosa. La televisión se ha convertido en el altar moderno y Televisa en la iglesia que decide qué se adora y qué se olvida. Emilio Azcárraga. Milmo gobierna el consorcio como un monarca absoluto y Chespirito, que ya ha demostrado ser una máquina de rating con sus sketches, recibe un reino propio dentro de ese imperio. Le dan foro, cámaras, presupuesto, un elenco casi entero a su disposición y una libertad creativa que muy pocos tienen. Para él es la oportunidad de construir el universo que siempre imaginó. Para los demás es la única vía para sobrevivir en una industria donde un veto puede significar la muerte profesional. En ese contexto nace La vecindad del Chavo en 1971. Sobre el papel, el personaje de Kiko es apenas una idea, un niño mimado, llorón, hijo de la señora gruñona del barrio. Nada en el guión indica cómo debe moverse, cómo debe llorar, qué cara debe poner cuando se siente humillado. Es ahí donde entra Carlos. En el momento en que se pone el gorrito de marinero y eleva las mejillas hasta rozar lo grotesco, Kiko deja de ser tinta sobre papel y se convierte en un fenómeno visual. El llanto tembloroso, la manera de arrastrar las palabras, el cuerpo que tiembla entero cuando se siente injustamente tratado, nacen de la intuición del actor, no de las direcciones de escena. Cada ensayo reactiva en él al niño que fue, al muchacho inseguro que aprendió a llamar la atención con payasadas para no desaparecer en el ruido de la calle. Durante los primeros años, esa combinación funciona como un milagro perfecto. El autor y el intérprete se necesitan. Roberto escribe situaciones donde el ridículo de Kiko resalta la ternura del Chavo. Carlos empuja al límite cada gesto para arrancar carcajadas más grandes. La América Latina de los años 70, golpeada por crisis económicas y dictaduras, se sienta frente al televisor a olvidar sus problemas con un niño pobre y uno rico que no entiende nada del mundo adulto. Pero mientras el continente ríe, algo distinto empieza a germinar en el interior del creador. En las giras a estadios repletos, el rugido del público parece inclinarse cada vez más hacia un lado. Los niños acuden maquillados con las mejillas infladas. Las tiendas venden máscaras de Kiko junto a las del Chavo. Y en los pasillos de Televisa, algunos ejecutivos comentan en voz baja que tal vez el verdadero imán de audiencia no es el protagonista, sino el vecino bobo. Para un autor con la biografía y el carácter de Chespirito, esa percepción es dinamita. Él ha construido su identidad entera alrededor de la idea de que todo nace de su pluma. De pronto, un actor joven, carismático, espontáneo, parece apropiarse de un pedazo de ese crédito ante el público, aunque nunca lo diga abiertamente. En la mente de Roberto se instala una pregunta envenenada: ¿quién creó realmente a Kiko? ¿El escritor que lo nombró o el intérprete que lo llenó de tics inolvidables? Esa pregunta, al principio silenciosa, se va volviendo insoportable a medida que avanzan los años 70 y La vecindad se transforma en un negocio multimillonario donde cada gesto, cada frase y cada mejilla inflada tiene un valor económico concreto. El origen del odio no aparece de un día para otro en un grito o en un insulto. Se va filtrando lentamente en la grieta entre un ego que no admite compartir autoría y un actor que empieza a sentir que, sin su cuerpo, ese personaje simplemente no existiría. En algún punto de 1974, el set de grabación de El Chavo del Ocho dejó de ser solo una vecindad de cartón
para convertirse en un tablero emocional donde cada mirada fuera de cámara pesaba más que cualquier chiste. En medio de ese tablero estaba ella, Florinda Meza, la mujer que en la ficción le daba bofetadas a don Ramón y protegía ferozmente a su hijo Kiko, pero que detrás de las luces cargaba con un papel mucho más peligroso: el de catalizadora de una guerra silenciosa entre el creador y su criatura favorita. Según las versiones de los propios actores, antes de ser la señora de Chespirito, Florinda había tenido una relación breve con Carlos Villagrán. Eran años de gira, hoteles baratos, camarines pequeños, cenas improvisadas después de las grabaciones. Dos actores jóvenes compartiendo cansancio, risas y soledad. Terminaron compartiendo también algo más. Para él fue un romance pasajero. Para ella, quizá, un capítulo que cerró antes de tiempo. Lo irónico es que el hombre al que Villagrán le pidió consejo para terminar esa relación sin drama fue justamente Roberto Gómez Bolaños. El mismo que poco después se enamoraría de Florinda. La escena contada por Villagrán años después parece sacada de un episodio que nunca se grabó. Carlos entra al camerino de Roberto, cierra la puerta, le dice que no sabe cómo cortar con Florinda sin herirla ni arruinar el ambiente de trabajo. Roberto, el escritor que siempre tenía palabras para todos, le recomienda ser claro, directo, no alargar lo inevitable. Tiempo después, el propio Roberto comienza a acercarse a ella, primero como colega, luego como protagonista de sus escenas, al final como pareja. Mientras el público veía en la pantalla a doña Florinda protegiendo a su tesoro Kiko, en la vida real, el hombre que escribía sus diálogos y el actor que inflaba las mejillas para hacer reír habían compartido, sin saberlo, el mismo territorio afectivo. Lo que nunca se dijo abiertamente en el foro se empezó a decir en silencio con cambios de clima, con bromas que ya no hacían gracia, con espacios que de pronto se volvieron incómodos. Cuando Florinda se convierte en la pareja sentimental de Chespirito, el equilibrio de poder en el set cambia por completo. Ya no es solo una actriz más, es la mujer del jefe. Tiene acceso al guión antes que nadie, opina, sugiere, advierte. Varios compañeros la describen después como una presencia constante al oído de Roberto, señalando la actitud de estrella de Villagrán, sus llegadas tarde, sus carcajadas demasiado fuertes, los aplausos desmedidos que recibía en las giras. Roberto, que ya arrastraba la inseguridad de ver cómo Kiko eclipsaba al chavo en ciertos momentos, empieza a mirar a su compañero con otros ojos. Donde antes veía al socio perfecto para la comedia física, ahora ve a un posible traidor, a un hombre que ya estuvo con la mujer que hoy es el centro de su vida. El triángulo amoroso no se discute abiertamente, pero sus consecuencias se sienten en cada línea de guión que se reescribe en la madrugada. A partir de 1977, los cambios se vuelven visibles. Los estudiosos del programa notan que Kiko deja de tener tantos primeros planos, que sus berrinches icónicos son más breves, que los remates más brillantes viajan discretamente del niño de mejillas infladas al niño del barril o a la señora que lanza la famosa cachetada. Es como si poco a poco el creador estuviera desmontando su propia obra maestra para que dejara de brillar tanto. En el papel se puede justificar como evolución del programa. En la realidad es un castigo elegante. Nadie lo dice en voz alta, pero los actores sienten el giro. Don Ramón mira a Kiko con complicidad triste. La Chilindrina habla años después de una atmósfera pesada, de comentarios en los pasillos,
de una Florinda cada vez más influyente. El verdadero secreto no es solo que hubo un cruce de afectos, es que ese cruce contaminó todas las decisiones profesionales. Chespirito, el hombre que había construido su carrera sobre la disciplina y el control, comienza a escribir desde el miedo a perder. Perder a la mujer, perder el protagonismo, perder el título de único genio. Y cuando un autor escribe desde el miedo, la pluma se vuelve un arma. Cada escena donde Kiko sale menos, cada chiste que ya no se le concede, cada viaje promocional del que se le excluye, son pequeñas puñaladas envueltas en papel de ajustes creativos. Carlos, en silencio, empieza a sentir que ya no está trabajando con un amigo, sino con un juez. El mismo hombre que un día le enseñó la puerta de entrada a la fama, ahora está, sin decirlo, señalándole la salida. Y entre los dos, en el centro de esa vecindad de utilería, Florinda, convertida en símbolo de un antes y un después, de la última vez que fueron familia y de la primera vez que empezaron a ser enemigos. 1978. Un mediodía pesado cae sobre los pasillos de Televisa San Ángel. El estudio huele a maquillaje, a sudor, a luces calientes. Pero el aire está distinto. No es el ruido lo que incomoda, es el silencio. El silencio de un elenco que sabe que algo se está rompiendo, pero nadie se atreve a decirlo. Ese día, Carlos Villagrán llega al foro con el traje de marinero doblado en el brazo, las mejillas aún frías, sin inflar, como si su cuerpo también presentara un síntoma que él todavía no entiende. En una mesa lo espera el guión del episodio de Acapulco. Lo hojea y ve, por primera vez, que Kiko casi no está. No hay berrinches largos, no hay primeros planos, no hay remate. Es como si el niño de mejillas enormes hubiese envejecido de golpe, reducido a un eco de lo que fue. Carlos traga saliva. Se aproxima a Roberto Gómez Bolaños y pregunta con prudencia si hay algún error. Roberto no levanta la vista. Dice que son decisiones creativas. Carlos entiende. No es creatividad, es sentencia. A finales de ese año ocurre la reunión final. El productor ejecutivo cierra la puerta del despacho. Sobre la mesa, dos posibilidades: aceptar las condiciones de Bolaños, firmar que el personaje Kiko pertenece enteramente al creador, o abandonar el programa. Carlos, con 34 años, siente que le arrancan no solo un personaje, sino un pedazo de identidad. Él no puede aceptar. Roberto tampoco puede ceder. Y así, en menos de 15 minutos, la sociedad artística más brillante del humor latinoamericano se quiebra para siempre. Los periódicos publican que Villagrán se va por voluntad propia. No es verdad. Según testimonios internos y documentos analizados en el informe original, su salida fue provocada por un cerco invisible que combinó celos profesionales, tensiones sentimentales y una presión política que pocos podían resistir. El veto fue inmediato. Televisa cerró todas las puertas. Ningún programa, ninguna telenovela, ni siquiera entrevistas casuales. El actor más popular de América Latina, el hombre que hacía rugir a estadios enteros, quedó reducido a un fantasma que nadie podía mencionar en cámara. La caída fue brutal. Las llamadas dejaron de llegar. Los amigos se distanciaron, algunos por miedo, otros por conveniencia. Carlos sintió por primera vez el peso de ser un hijo perdido. No porque traicionara al grupo, sino porque el grupo lo había expulsado, como si ya no perteneciera a la familia que él mismo ayudó a construir. Sin trabajo y con el país entero mirándolo como un traidor silencioso, no tuvo otra opción: exiliarse. Primero Venezuela, luego Chile, después Argentina.
Cada país le daba un escenario, pero ninguno le devolvía lo único que había perdido: su hogar. Allí creó Federico, un personaje idéntico pero renombrado para evitar demandas. Cambió el gorrito, los colores del traje, incluso el barrio ficticio. Pero no podía cambiar la nostalgia. El público lo seguía, sí, pero lo seguía por lo que él ya no podía ser. En 1982 recibe una llamada. Un hombre cansado, flaco y de voz rasposa al otro lado de la línea. Ramón Valdés, don Ramón. Su hermano en la ficción, su cómplice en la vida real. Le dice: «Voy contigo». Era el gesto más puro que Carlos había recibido en años. Ramón renunció al programa, el mismo que lo había hecho leyenda, y voló hasta Venezuela. Pero el destino es cruel. Federico no funcionó. El guión no tenía la magia de Bolaños. Ramón ya estaba enfermo, y el público percibía una tristeza en cada gesto. Esa nostalgia que debería haber sido tierna se convirtió en sombra. Ramón regresó a México para morir en 1988, acosado por un cáncer implacable. Chespirito no asistió al funeral. Para Carlos, ese vacío en la sala fue un mensaje más fuerte que cualquier palabra. Desde ese día, entendió que la herida ya no era profesional, era personal. Mientras tanto, el Chavo siguió adelante sin Kiko, sin don Ramón y sin la estructura emocional que había mantenido unida la vecindad. Pero el precio fue alto. La química se rompió, el elenco se fracturó, y la serie jamás volvió a tener la intensidad de sus primeros años. Lo que alguna vez fue familia, ahora era un rompecabezas con piezas faltantes. Y así, mientras el continente seguía riendo frente al televisor, el verdadero niño perdido de esa vecindad era un hombre adulto caminando por aeropuertos extranjeros con una maleta vieja, un traje de marinero y una pregunta que nadie podía responderle: ¿cómo puede un personaje que hizo feliz a millones destruir la vida de quien lo interpretó? La guerra no comenzó en un juzgado. Comenzó en un camerino pequeño, con una frase que parecía inofensiva, pero que contenía todo el veneno del futuro: «El personaje es mío». Esa frase, dicha por Chespirito en 1978, es el equivalente emocional de un testamento leído antes de la muerte. Define herencias, marca territorios y decide quién tiene derecho a existir. Porque Kiko no era solo un personaje, era una mina de oro, un producto global, una propiedad intelectual que generaba millones en merchandising, giras, retransmisiones, contratos internacionales y derechos de exhibición. Y cuando un personaje vale millones, también vale enemistades. Tras la salida de Villagrán del programa, Televisa activa el veto. No hay documento público, no hay comunicado oficial, pero todos en la industria lo sabían. Carlos Villagrán no podía aparecer en ninguna pantalla mexicana, ni entrevistas, ni programas, ni cameos. Era un muerto vivo profesional, un hombre famoso que la televisión había decidido olvidar. Pero había algo peor. Chespirito registró legalmente a Kiko como personaje de su autoría. Eso significaba que Carlos, aunque fuera él quien inventó los gestos, las mejillas infladas, el llanto, la voz, no podía interpretarlo sin permiso del creador. Y ese permiso nunca llegó. Carlos, desesperado, tuvo que cambiar una letra, de Kiko a Kiko, solo una letra. Pero esa letra era todo un abismo legal. Los abogados de Televisa lo persiguieron por toda América Latina, en Venezuela, Argentina, Chile, Perú. Cada contrato, cada presentación, cada anuncio debía incluir una aclaración. El personaje Kiko es Kiko, es una interpretación distinta. Absurdo,
triste, humillante. Era como obligar a un padre a decir que su hijo no es suyo. En los años 80, Villagrán intenta registrar Kiko como marca independiente. Los legisladores de México lo rechazan. Televisa alega que se trata de una copia derivada de un personaje previo. La batalla legal se vuelve un ajedrez interminable. Para Carlos, el nombre Kiko se convierte en una mezcla de libertad y condena. Para Roberto, es una amenaza a su propio imperio. Mientras tanto, el dinero baila detrás de la guerra. Televisa negocia la venta internacional de El Chavo del Ocho a más de 30 países. Millones de dólares de regalías fluyen por contratos cerrados con cadenas de Brasil, Chile, EU, España, Filipinas. Pero a Villagrán no le toca un centavo, ni uno. La empresa alega que él era empleado, no coautor. El personaje que él ayudó a inmortalizar se convierte en una propiedad que no puede tocar, como una herencia que le corresponde por sangre, pero que la ley niega. En 2002, cuando El Chavo alcanza su punto máximo de retransmisiones globales, se estima que el programa generaba más de $1 millón diarios en licencias internacionales. Y Carlos seguía forjándose la vida con presentaciones en circos, ferias, teatros improvisados. Un hombre que había hecho reír a todo un continente vivía como un artista ambulante. Mientras tanto, Roberto firmaba contratos millonarios y Florinda Meza administraba el archivo audiovisual del programa, como si se tratara de un tesoro faraónico. El conflicto legal se vuelve moral, porque si un personaje nace de dos personas, del autor que lo escribe y del actor que lo respira, ¿quién es el verdadero dueño? ¿La pluma o el cuerpo? ¿La idea o el alma? La respuesta de la ley fue cruel. La idea. Siempre la idea. Y la idea pertenecía a Chespirito. Tras años de giras, demandas, cartas notariales, amenazas de Televisa y contratos anulados, Villagrán acepta su destino. Kiko será su personaje, pero Kiko nunca le pertenecerá. Es como vivir con el fantasma de un hijo que otro hombre registró a su nombre. El dinero que ambos pelearon, regalías, derechos internacionales, figuras de acción, contratos de exhibición, terminó desapareciendo entre abogados, empresas intermediarias y los pasillos fríos de Televisa. La herencia de risas se convirtió en una herencia de resentimiento. Y así, lo que algún día fue arte compartido, se convirtió en una guerra sin sangre, pero con cicatrices profundas. Una guerra donde el enemigo no era el otro, sino el espejo de lo que alguna vez fueron juntos. El odio nunca se queda quieto, se mueve, se arrastra, busca nuevos cuerpos donde vivir, y en esta historia, el odio que nació entre Roberto Gómez Bolaños y Carlos Villagrán no se conformó con destruir una amistad. Necesitaba extenderse, infectar a quienes estaban cerca, romper la armonía de una familia televisiva que millones creían real. El primero en caer fue Ramón Valdés. Ramón no era solo don Ramón en la pantalla, era el corazón emocional del elenco. Era esa mezcla imposible de ternura, cansancio, sarcasmo y pobreza digna que hacía que el público lo adoptara como un tío. Pero en la vida real era aún más noble. Mientras el conflicto entre Roberto y Carlos crecía como un veneno silencioso, Ramón era el único que veía con claridad lo que estaba pasando. Veía la humillación de Villagrán, la frialdad de Bolaños, la influencia insoportable de Florinda Meza sobre las decisiones del programa. Y veía algo peor. Veía cómo el amor se había convertido en arma. Cuando Kiko fue borrado del guión,
Ramón fue el primero en sentir que el alma del programa se estaba vaciando. No era solo la ausencia del personaje, era la ausencia de la risa sincera. Aquella risa que había alimentado los primeros años de rodaje, antes de los contratos millonarios, antes de las giras, antes de los egos que Televisa infló como globos. Ramón lo dijo sin decirlo. Esto ya no es lo mismo. En 1979 pidió hablar con Roberto. No para exigir, no para pelear, solo para pedir equidad. Pero encontró una puerta cerrada, una mirada defensiva, una pareja protectora que no permitía críticas. Ramón entendió que la vecindad ya no era un hogar, era un reino, y en ese reino cualquier persona que cuestionara al rey quedaba fuera. Su salida fue un golpe que se sintió como terremoto. La Chilindrina lloró. La producción quedó en silencio. Los fans no lo podían creer, pero Ramón lo sabía. Quedarse era traicionarse. Él había visto demasiado. El triángulo prohibido, las discusiones ocultas, la distancia creciente. Y sabía que, si no escapaba en ese momento, el resentimiento lo consumiría igual que había consumido a Carlos. Y así, el ciclo se repitió. Otro miembro esencial expulsado de la vecindad. Otro corazón roto fuera de cámaras. Cuando Ramón se reunió con Villagrán en Venezuela meses después, el público pensó que era una nueva etapa, un renacer del humor que habían perdido. Pero las heridas internas no sanan con aplausos. Federico nació muerto. No porque faltara talento, sino porque faltaba algo que ni Carlos ni Ramón podían crear sin Roberto. Un universo emocional coherente. El Chavo funcionaba porque todos eran una familia rota, sí, pero familia al fin. Sin esa raíz, lo demás era sombra, y mientras ellos viajaban de país en país, intentando revivir personajes deformados por el miedo a las demandas, Televisa continuaba explotando las repeticiones del programa original en más de 30 países. El éxito económico seguía. La unidad humana no. La distancia entre Roberto y su antiguo elenco fue creciendo como un muro. La última chispa del ciclo llegó con la enfermedad de Ramón. El cáncer lo devoraba sin piedad. Sus hermanos dormían en sillas de hospital. Carlos Villagrán lloraba en silencio. Uno tras otro fueron a visitarlo excepto Roberto. El hombre que había escrito sus mejores escenas, el socio creativo, el amigo original, el líder, no fue. Dicen que fue Florinda Meza quien lo convenció de no ir. Dicen otros que Roberto tenía miedo de enfrentarse a su propio arrepentimiento. Dicen que simplemente se había convertido en alguien incapaz de reconocer el dolor ajeno si ese dolor no servía al programa. La verdad probablemente está hecha de todos esos fragmentos. Lo cierto es que Ramón murió sintiéndose traicionado por el hombre que más admiró. Y el elenco entero sintió que algo se quebró para siempre. Porque cuando un padre simbólico no aparece en el momento de la despedida, el duelo se convierte en resentimiento eterno. Años después, cuando Carlos recordaba la muerte de su amigo, no hablaba de enfermedades ni de hospitales. Hablaba del silencio. Hablaba de esa ausencia que le confirmó que la vecindad nunca fue una familia. Fue un negocio. Y que cuando alguien ya no generaba rating, simplemente se le dejaba morir fuera de cuadro. Ese fue el ciclo. La repetición del abandono. La repetición de la traición. La repetición de la soledad como destino final. Y lo peor es que ninguno de ellos tuvo culpa completa. Ninguno tuvo inocencia completa. Todos fueron piezas de un conflicto
que empezó por celos, se alimentó de amor y terminó convertido en un legado roto. Porque la risa más famosa de América Latina nació del dolor y también murió por él. Los ciclos nunca terminan con un golpe, terminan con un silencio. Y para Chespirito y Villagrán, ese silencio llegó tarde, demasiado tarde, cuando ya no quedaban foros, ni luces, ni risas enlatadas que amortiguaran lo que habían perdido. Lo que empezó en un camerino de Televisa, como un malentendido profesional, terminó convertido en un hueco emocional que los dos llevaron consigo hasta la vejez. Para Carlos, el fin del ciclo no llegó el día que dejó Televisa. Llegó décadas después, cuando entró por última vez a un estadio lleno en Brasil, vestido de Kiko, con el maquillaje perfecto, los mismos gestos, las mismas mejillas infladas. La gente rugía, pero él ya no escuchaba lo mismo, porque sabía que el personaje que interpretaba era solo la sombra del que creó. Sabía que la magia ya no era magia, era nostalgia, y la nostalgia pesa. A finales de los años 90, la salud de Ramón Valdés ya era recuerdo triste. La vecindad original se había desintegrado como una familia que perdió su casa en un incendio. Y mientras los fans seguían recitando frases clásicas, los actores vivían cada uno su propio duelo. Kiko parecía eterno en la pantalla, pero Carlos era un hombre que cargaba 40 años de exilio emocional. Ese exilio que no termina al cruzar fronteras. Termina cuando uno acepta que nunca volverá al lugar donde fue feliz. Chespirito también envejecía. A diferencia de Carlos, él tenía micrófonos, homenajes, entrevistas, especiales de aniversario. Pero nada de eso llenaba el espacio que dejó su elenco original. Era evidente que detrás del orgullo había un cansancio. Y detrás de ese cansancio había miedo. Miedo a haber destruido lo que construyó. Miedo a admitir que no existió un culpable, sino dos hombres incapaces de hablarse a tiempo. El momento definitivo del ciclo llegó en 2012, en un evento público. Los dos viejos rivales, ya sin maquillaje, sin vestuarios, sin cámaras alrededor, se vieron frente a frente. No había guión, no había Televisa dictando reglas, solo dos hombres mayores que habían llevado un conflicto durante 40 años. Carlos extendió la mano. Roberto dudó un segundo. La tomó. Sonrieron para la foto. El público aplaudió. Pero la verdad está en los ojos. No había reconciliación. Había resignación. Había un ya no importa. Había un fuimos tontos. Había un ojalá lo hubiéramos hablado antes. Y eso es lo más trágico de esta historia. No terminó con justicia, ni con perdón, ni con abrazo. Terminó con dos ancianos cansados, cada uno encerrado en su versión, incapaces de desmontar el muro que construyeron durante décadas. Cuando Chespirito murió en 2014, Carlos declaró que le deseaba paz. No dijo que lo perdonaba, no dijo que lo extrañaba, solo dijo paz. Una palabra breve, suficiente para reconocer que la guerra había terminado, pero que nadie había ganado. El ciclo se cerró así, con una serie que siguió viva sin su elenco, con un personaje que perdió su dueño legal, con un creador que perdió a su familia artística y con un actor que, por amor y por orgullo, perdió el hogar que ayudó a construir, porque al final la vecindad no se rompió por celos, ni por contratos, ni por derechos de autor. Se rompió porque nadie supo detener el ciclo antes de que los consumiera.
Al final de toda gran guerra, lo que queda no son las explosiones, sino el eco. Ese eco que suena cuando todos se han ido, cuando las cámaras se apagan, cuando las risas grabadas dejan de ser ruido y dejan ver lo que siempre fueron. Un disfraz para ocultar una tristeza más grande que cualquier telón de fondo. Así terminó también la historia de Roberto Gómez Bolaños y Carlos Villagrán. No con un perdón, no con un abrazo sincero, sino con un eco que todavía hoy retumba en cada repetición clandestina de El Chavo del Ocho, en cada niño que pregunta por qué Kiko desapareció sin despedirse, en cada adulto que aún cree que la vecindad era una familia de verdad, porque la verdad incómoda, es que dos hombres que hicieron reír a millones no pudieron hablarse durante casi 40 años sin que el veneno del orgullo les cerrara la garganta. Y eso, más que cualquier demanda, más que cualquier veto, es la tragedia central de esta historia. Cuando Chespirito murió en 2014, el mundo lloró a un genio. Televisa abrió sus puertas, los estadios se llenaron de flores, miles de personas acompañaron el féretro como si despedían a un presidente. Pero detrás de ese homenaje monumental había una ausencia tan grande como la figura que estaban velando. Carlos Villagrán, el hombre que había dado forma al niño más mimado de la televisión mexicana, se acercó al féretro como quien se acerca a un fantasma. Y no porque hubiera reconciliación, sino porque era la última oportunidad de saldar una deuda emocional que nunca se atrevieron a enfrentar. El abrazo con Florinda Meza se volvió viral, pero no fue un puente, fue un gesto mecánico, una señal protocolaria para una nación en duelo. Detrás de esa foto, la verdad era otra. Dos sobrevivientes del mismo incendio, caminando entre cenizas que ya nadie quiere revisar. Porque si algo destruyó a la vecindad, no fue el dinero, no fueron las demandas, no fueron los contratos, fue el silencio. Ese silencio que empezó cuando Villagrán pidió reconocimiento por su creación física de Kiko y recibió una amenaza jurídica. Ese silencio que se profundizó cuando Televisa lo vetó de toda la televisión mexicana, borrando su nombre de créditos, de entrevistas, de galas. Ese silencio que se volvió un muro cuando Chespirito decidió que la historia solo podía tener un autor. Y ese silencio final, el más cruel, cuando Carlos llamó durante los últimos años para despedirse y nunca le pasaron la llamada. Hoy, a sus más de 80 años, Carlos Villagrán es un hombre que carga dos vidas, la del niño que inflaba los cachetes para hacer reír y la del adulto que tuvo que dejar su país para poder seguir respirando. Su retiro en 2023 no fue una celebración, fue la clausura de una herida que estuvo abierta desde 1978. Mientras tanto, el legado de Chespirito enfrenta su propio purgatorio. Desde 2020, sus programas están fuera del aire por un conflicto legal entre su hijo Roberto Gómez Fernández y Televisa. La ironía es dolorosa. El hombre que pasó décadas luchando por proteger los derechos de su obra, vio cómo esa misma obra quedaba encerrada en un limbo jurídico. Ni El Chavo, ni Kiko, ni La Bruja del 71, ni Don Ramón, nadie. Un silencio total. Como si la vecindad, aquella que unió a un continente entero, nunca hubiera existido. Y quizás esa sea la última lección de esta historia. Que los ídolos también rompen cosas, que los genios también hieren, que hacer reír al mundo no te salva de hacer llorar a quienes caminan contigo, y que ningún legado, por brillante que sea, puede sobrevivir si está construido encima de orgullos que nadie se atrevió a perdonar, porque al final ni Chespirito ganó, ni Villagrán ganó.
ganó el silencio. Ese silencio que ahora le toca a cada espectador, a cada uno de nosotros, romper, recordando que detrás de las risas había seres humanos intentando sobrevivir a su propia fama.